Dios le bendiga a todos en esta tarde, que la paz de Dios esté reposando sobre sus vidas Amén, amén. de una Esta manera bendiga. poderosa y especial. Eh, ¿Cuánto tiempo que no estudiábamos nuevamente el libro de Apocalipsis? Pero le damos las gracias a Dios que nos ha permitido en su inmenso amor y bondad que nuevamente nosotros nos conectemos para seguir estudiando este glorioso libro conocido como el libro de Apocalipsis. Amén. Así que vamos a iniciar, vamos a orar para que el Señor nos dirija en todo lo que nosotros vamos a impartir en el día de hoy. Vamos a permitirle a Javier que nos presente en oración para inmediatamente comenzar con el estudio de la palabra de Dios. Amén. Bendito Dios Todopoderoso, a ti sea la gloria y la exaltación por los siglos de los siglos. Te agradecemos, Dios y Rey nuestro, Padre Celestial, que tu amor y misericordia nos haya alcanzado hasta este momento, que nos has cuidado, nos has guardado y nos has bendecido, Señor, con esta oportunidad. Te pedimos, oh Dios Todopoderoso, que nos ayudes a comprender, a entender, a interiorizar y a vivir aquellas cosas que vamos a recibir como enseñanza en esta noche. Te pedimos que podamos aplicar los principios bíblicos que vamos a escuchar, que podamos proclamarlos y podamos expandir tu reino, Señor, así como tú quieres que sea expandido. Son favores que te pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, nosotros vamos a tener el estudio número 12 de este glorioso libro de Apocalipsis. En la enseñanza anterior, que fue en el mes de noviembre, nosotros estuvimos impartiendo la enseñanza número 11 y estuvimos hablando sobre los antecedentes a las siete trompetas. Pero hoy vamos a hablar específicamente de las siete trompetas. Amén. Y este es el bosquejo. Este es el bosquejo, según ustedes están mirando en pantalla, lo que puedan mirar la pantalla. Vamos a hablar sobre la primera trompeta, también sobre la segunda trompeta, la tercera trompeta, la cuarta trompeta y así sucesivamente hasta abarcar todas las trompetas, que son siete en total. La primera trompeta aparece en Apocalipsis capítulo 8 desde el versículo 7, desde el versículo 7. Así que pueden abrir su Biblia porque vamos a estudiar este libro en Apocalipsis capítulo 8. Todos, por favor, abran su Biblia en Apocalipsis capítulo 8. Amén. Gloria a Dios, porque vamos a estudiar estas siete trompetas versículo por versículo, versículo por versículo. Las siete trompetas, a modo de introducción, se tocan en tres diferentes capítulos de este libro y podemos observar las primeras cuatro, las que resultan en cuatro desastres ecológicos en el capítulo 8 de Apocalipsis. De manera que las siguientes tres trompetas son también juicios, se le llama en la Biblia ayes, y se tildan así por tan duro que son esos juicios. Entonces, los primeros dos ayes aparecen en Apocalipsis capítulo 9 y este capítulo contiene dos. Y el último ayes se encuentra específicamente en el capítulo 11 después de un paréntesis en que Dios nos da más información sobre otros acontecimientos sucediendo alrededor de este mismo tiempo. A mí me gusta estudiar la Biblia en sentido general
versículo por versículo, y me gusta interpretar la palabra con la misma palabra. O sea, la Biblia es su propio intérprete. Por eso es que el Antiguo Testamento es la sombra o la figura de lo que posteriormente sería la esencia de todas las cosas. Entonces, el Nuevo Testamento es la realidad de todas las cosas. Por eso la Biblia estuviera incompleta sin el Antiguo Testamento y viceversa. Ambos se correlacionan, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento están intrínsecamente correlacionados. Entonces, eso es interesante. De manera que cuando nosotros estudiamos de la misma forma el libro de Apocalipsis, nosotros también usamos la misma Biblia, la misma palabra de Dios. No nos vamos a otra fuente para interpretar la palabra de Dios, porque la Biblia es su propio intérprete. Claro, a veces uno acude a fuentes históricas externas para fortalecer ya en sí lo que el texto de la palabra de Dios nos quiere decir, pero la Biblia en sí misma es su propio intérprete. Entonces vamos a comenzar a analizar la primera trompeta. La primera trompeta, granizo y fuego. Granizo y fuego. Vamos a ver qué dice Apocalipsis, capítulo 8, versículo 7. Alguien que lo busque, por favor, y lo lea. Apocalipsis capítulo 8 versículo 7. Lo coloqué en pantalla ahí para que usted lo pueda leer más cómodo. ¿Quién lo lee? ¿Quién levanta la mano y lee Apocalipsis capítulo 8 versículo 7? Amén. ¿Qué dice? Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los ángeles, de los árboles, se quemó y se quemó toda la hierba verde. ¿Te das cuenta? Este juicio, si usted, ¿verdad?, acomoda la palabra con la palabra, te darás cuenta que este juicio es como la séptima plaga que Dios mandó sobre Egipto por medio de Moisés. Si usted, por ejemplo, lee Éxodo capítulo 9, desde el versículo 22 hasta el versículo 25, te darás cuenta que hay una similitud entre Apocalipsis capítulo 8, versículo 7 y Éxodo capítulo 9, del 22 al 25. Mira qué dice Éxodo, lo voy a leer, capítulo 9, del 22 al 25. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar granizo, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo, destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Si usted compara Éxodo 9, del 22 al 25, con Apocalipsis capítulo 8, versículo 7, te darás cuenta que cuando el ángel toca la trompeta, la primera trompeta, hubo granizo, y dice que ese granizo estuvo ¿qué? Estuvo mezclado con fuego, con sangre. Estuvo mezclado con fuego y también con sangre. O sea, hubo granizo y fuego mezclado con sangre. Entonces, es muy probable que todas las 10 plagas, el total de las 10 plagas de Egipto, se van a repetir durante la gran tribulación. Eso es probable, porque forman un cuadro doctrinal del juicio de Dios sobre la tierra. O sea, hay posibilidad
de que lo mismo que se manifestó en los tiempos de Moisés, esos juicios que cayeron ahí en la tierra de Egipto, es probable que se vuelvan a repetir, ¿verdad? En los tiempos finales, cuando se comiencen a tocar las trompetas. También en el libro de Apocalipsis, eh, yo sé que lo veremos en cualquier momento, veremos esto en cualquier momento. Además, podemos observar en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, que Moisés aparece. Parece ser que Moisés volverá a la tierra con Elías, porque los dos testigos, uno tiene las señales que Moisés tenía y otro tiene las señales que el profeta Elías tenía. De esos dos testigos se mencionan en Apocalipsis, por ejemplo, capítulo 11. Entonces, Moisés es el que tiene esa facultad, esa unción de hacer toda esa plaga. Esas 10 plagas que cayeron en Egipto, yo creo que se repetirán en los tiempos finales de la tribulación y la gran tribulación, según lo que plantea esta primera trompeta, donde va a descender granizo y fuego. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 11, del 3 al 6, para que vean que hay dos testigos en los tiempos finales que tienen ese tipo de señal. Vamos a ver qué dice. ¿Quién me lee Apocalipsis 11, del 3 al 6? Gloria a Dios. Andreina, Del 3 al 6. sí. Amén, dice en el nombre de Jesús. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuanta veces quieran. ¿Te das cuenta? Parece ser que esas señales que se vieron en el tiempo de Egipto con el profeta Moisés se volverán a repetir en el libro de Apocalipsis, porque dice que esos dos testigos, ¿verdad? Estarán durante 1260 días. Y dice que esos dos testigos, según lo que acaba de leer la hermana Andreina, dice que esos dos testigos están vestidos de silicio, tienen un aspecto prácticamente como los profetas antiguos testamentarios. O sea, esos dos testigos van a aparecer ahora en estos tiempos finales y van a aparecer con el aspecto y con el vestuario de esos profetas como se vestían antes en el Antiguo Testamento. Y dice que estos tienen poder, estos dos testigos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿Quién tenía ese poder para cerrar los cielos? El profeta Elías. El profeta Elías tenía esa clase de poder, esa clase de unción. Y dice que tienen poder también sobre las aguas para convertirla en sangre. ¿Quién fue el profeta que tiene ese poder, esa unción para convertir las aguas en sangre? Moisés. ¿Te das cuenta? La Biblia hace referencia a Moisés y la Biblia hace referencia al profeta Elías. Tenían esa facultad para herir la tierra con todas esas plagas cuantas veces quieran. Y eso lo dice Apocalipsis capítulo 11 del 3 al 6. De manera que en ambos casos, tanto en Egipto como en el tiempo de la tribulación, siempre también habrá, aparte de que los juicios se derraman en ambos episodios, pero siempre hay un remanente de judíos que Dios separa de las demás personas para protegerlos, para guardarlos. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, antes del Éxodo, los judíos que estaban en Egipto fueron protegidos en la tierra de Gosén, lo dice la palabra de Dios, en Éxodo capítulo 9, versículo 26. La palabra dice en Éxodo 9, 26, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel,
no hubo granizo, dice así mismo la palabra de Dios. De manera que Dios siempre ha guardado a un remanente de los juicios que caen en determinado tiempo. Entonces, durante la tribulación, los judíos serán protegidos también. Dice la palabra de Dios, que durante la tribulación los judíos serán protegidos en el desierto, probablemente en el lugar que se llama Petra, según Apocalipsis capítulo 12, versículo 14. Vamos a ver, ¿quién lo lee? Apocalipsis capítulo 12, versículo 14. Gloria a Dios. ¿Quién levanta la mano y lo lee? ¿Quién lo lee? Apocalipsis capítulo Amén, pastor. 2, 14. Sí, Kenia. 2 o 12. 12, 14. Ok. Y dice así. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Amén. Hasta ahí. Amén. Ahora bien, dice, según lo que Kenia acaba de leer, que se le dieron a la mujer, ¿cuántas alas? Dos alas. Se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila y dice para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí habla de 3 años y medio de forma específica. Tiempo es 1 año y tiempos 2 años y la mitad de un tiempo es medio año, 3 años y medio, dando a entender que así como Dios agarró y guardó del granizo a los judíos, a un remanente de judíos, y lo guardó en una tierra llamada tierra de Gosén, según Éxodo capítulo 9, versículo 26. De la misma forma, en los tiempos de la tribulación, el Señor va a guardar a un remanente de judíos fieles y lo llevará a un lugar y allí serán sustentados por 3 años y medio, dando a entender que Dios siempre ha tenido un remanente, el cual ha guardado y guardará. De manera que cuando se toca la primera trompeta, en primer lugar, cae fuego, dice la palabra. Se trata de parte de un fuego que cae del cielo. Cae fuego, cae granizo como mezclado con fuego el granizo. Puede ser llamas, como en el caso de Elías, que cuando oró al Señor en el Monte Carmelo cayó fuego del cielo. O también puede ser relámpagos, como los de una tormenta. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, esto es bien importante que nosotros lo podamos entender. Y en segundo lugar, note que este juicio es global. Estos juicios que caen en los tiempos finales no son simplemente en una región específica, sino que cuando se toca la primera trompeta, el juicio que comienza a caer es sobre toda la tierra. Comienza a caer granizo y el fuego mezclado con sangre. Cae en todo eso sobre la tierra, sobre el mundo entero. Tal y como Dios lo dijo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Viene una hora de prueba y esa hora de prueba va a caer sobre todas las naciones de la tierra. Y en tercer lugar, esta primera trompeta es un cumplimiento parcial de la profecía de Joel capítulo 2, versículo 30 y 31. ¿Qué dice Joel capítulo 2, versículo 30 y 31? ¿Quién lo lee? Joel capítulo 2, versículo 30 y 31. Gloria a Dios. ¿Quién lo lee? Joel capítulo 2, versículo 30 y 31. Amén, Yo, pastor. Sí, sí, léelo. Amén. Darling. Amén. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús. Dice así.
Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Amén. Amén. ¿Te das cuenta? Si usted analiza esa primera trompeta que comienza a caer sobre la tierra, con lo que profetizó Joel en Joel capítulo 2, versículos 30 y 31, te darás cuenta que hay una correlación con esa profecía. Porque dice el profeta Joel, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. Aunque el apóstol Pedro citó este pasaje en su famoso discurso del día del Pentecostés, en Hechos capítulo 2, y por eso muchos cristianos creían que las señales que se iban a dar era para la época de la iglesia, y muchos aún siguen creyendo en esta tesis. Muchos están buscando los postreros días y creen que los postreros días son para la época de la iglesia, pero sin embargo, cuando la palabra de Dios habla sobre el día de Jehová, esa expresión, el día de Jehová, siempre ha sido una expresión de juicio. Y la iglesia, yo sigo sosteniendo a la luz de la palabra de Dios, que la iglesia no está esperando el día grande de Jehová, porque la iglesia no verá ese día, puesto que la iglesia será arrebatada antes de que ese día se manifieste, porque la expresión el día del Señor vendrá es una expresión de juicio, donde los juicios de Dios van a comenzar a caer sobre la tierra. Y cuando la palabra habla de los postreros días, hace específicamente referencia a los tiempos del día grande de Jehová, a esos tiempos de juicio, y no se está refiriendo a la época de la iglesia. Claro, Pedro está citando el cumplimiento de la profecía de Joel y habla de los postreros días, pero se está refiriendo específicamente en Hechos 2:17, se está refiriendo a ese día grande de Jehová, a ese día de la segunda venida de Cristo. Y no tiene que ver absolutamente nada con los cristianos de esta época. Se trata de la tribulación, de ese tiempo de tribulación. En Apocalipsis capítulo 8, versículo 7 dice que el juicio de Dios cae sobre la tercera parte de los árboles. Por lo tanto, hay dos terceras partes que no sufren bajo el juicio de esta primera trompeta. La tercera parte es lo que menciona la palabra de Dios. Incluso se menciona en la Biblia la tercera parte unas 36 veces. Unas 36 veces. Ahora, ¿qué es una tercera parte? Cuando la Biblia habla de la tercera parte, se está refiriendo a una tercera parte, de tres partes, una. De tres partes, una. Esa es la tercera parte. Entonces, la tercera parte, una tercera parte de los árboles, bajo ese primer juicio, va a sufrir graves daños. Habrá un juicio terrible sobre la ecología, porque una tercera parte de los árboles comienzan a sufrir. Sufren bajo ese juicio de esa primera trompeta. Entonces, en 3 libros se menciona solo una vez y en 4 libros se menciona 3 veces. En el libro de Ezequiel se menciona 7 veces, pero en el libro de Apocalipsis se menciona 14 veces y de esas 14 veces, 13 tienen que ver con el juicio de la trompeta. Así que, en primer lugar, vemos que en Apocalipsis Dios quiere mostrarnos algo acerca de esta tercera parte, que Él juzga, porque el Señor la menciona demasiadas veces. El Señor habla de esta tercera parte muchas veces. Entonces, algo el Señor nos quiere enseñar con todo esto. Algo el Señor nos quiere decir con el juicio de esa tercera parte. Además,
Si tomamos en cuenta que durante el juicio de la trompeta la frase se repite 13 veces, y 13 es el número de rebelión en la Biblia, podemos observar un cuadro formado una y otra vez. Se menciona la palabra tercera parte. Tercera parte. La Biblia dice que esa tercera parte merece el juicio divino. Y en la última mención de la frase, parece que Dios nos da una pista acerca de lo que podemos aprender de esto. Por ejemplo, cuando la palabra de Dios habla de la tercera parte, también habla sobre unos ángeles que se rebelaron en el tiempo preadámico en contra de nuestro Dios. Vamos a ver qué dice Apocalipsis, capítulo 12, versículos 3 y 4. Abro un paréntesis acá para darle este tipo de explicación para que nosotros entendamos lo que la Sagrada Escritura pues nos quiere enseñar, nos quiere decir. Y eso es bien interesante que nosotros lo notemos. Porque acuérdese que la palabra de Dios dice que hubo una rebelión en los cielos. Acuérdese. Lucifer se rebeló junto a una tercera parte de los ángeles. Y esto se confirma en Apocalipsis capítulo 12, versículos 3 y 4. Yo quiero que alguien lo lea, por favor. Apocalipsis capítulo 12, versículos 3 y 4. Francisco. Amén. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Amén, amén. ¿Te das cuenta? Aquí la palabra nos está confirmando que una tercera parte de los ángeles cayó cuando Satanás se rebeló contra Dios en la historia preadámica. Fíjese en lo que Apocalipsis 8:7 dice acerca del juicio de Dios sobre la tierra durante esta primera trompeta. Dice que el juicio divino cayó sobre la tercera parte de los árboles. De los árboles. ¿Pero qué? Se quemó toda la hierba verde. ¿Se quemó qué? Dice la palabra, toda la hierba verde. Entonces, en la Biblia, la hierba es un cuadro, siempre la hierba es comparado con el hombre, es un cuadro del hombre. Todos los hombres, ¿verdad? Van a aparecer así como perece la hierba verde. O sea, la palabra de Dios en múltiples de los salmos, en Salmos, por ejemplo, habla sobre la hierba que se seca y luego perece, refiriéndose al ser humano. Entonces, también es importante que entendamos que ese juicio que va a caer no solo va a afectar los árboles, sino que también va a afectar la hierba verde. Todo eso va a caer bajo el juicio de Dios, según Apocalipsis capítulo 8, versículo 7, porque todos, absolutamente todos, venimos de Adán. Nosotros heredamos el pecado de Adán. Y dice el apóstol Pedro, en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Sin embargo, no todos los árboles merecen el juicio de Dios, solo una tercera parte. Entonces, 13 veces Dios usa la palabra la tercera parte durante el juicio de las trompetas y lo hace para enseñarnos algo, para mostrarnos algo. Entonces, ¿qué usted cree que el Señor nos está mostrando aquí? Un cuadro de los ángeles, porque hay una tercera parte de ellos que merecen el juicio. Y hay dos de la tercera, o sea, hay dos tercera que no. Por ejemplo, una tercera parte merece el juicio de Dios. ¿Cuál fue esa parte? La que se rebeló contra Dios, junto a Lucifer. El mismo Jesús dice, yo veía a Satanás caer del cielo, lo dijo Jesús, como un rayo, pero él arrastró, o sea, Satanás arrastró una tercera parte de sus ángeles
que de igual manera se rebelaron contra Dios. Ahora, esos ángeles ya están bajo el juicio de Dios, ya han sido condenados y en cualquier momento serán juzgados y lanzados al lago de fuego por la eternidad. Hay algunos de esos ángeles que están, por ejemplo, eso es otro estudio, pero se lo voy a mencionar en paréntesis. Hay algunos de esos ángeles, por ejemplo, que están ardiendo ahora mismo en el infierno, porque dice la palabra que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, lo encerró en prisiones de oscuridad. O sea, que hay ángeles que están ahora mismo en prisiones de oscuridad. Hay otros ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Lo dice la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es un misterio muy grande que encierra la palabra de Dios, pero que lo muestra la palabra de Dios para que nosotros lo entendamos. Dice la palabra que cuando se toque esta primera trompeta, una tercera parte de los árboles, pues lamentablemente sufra las consecuencias. Ahora vamos a analizar la segunda trompeta. La segunda trompeta. Cuando se toca esta segunda trompeta, una montaña ardiendo es la que cae del cielo. Una montaña ardiendo. ¿Quién se lee Apocalipsis, capítulo 8, del 8 al 9? Apocalipsis, capítulo 8, del 8 al 9. Andreina. Amén. Dice así en el nombre de Jesús. El segundo ángel tocó la trompeta y cuando una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Este juicio es parecido a la primera plaga que Dios mandó sobre Egipto por medio de Moisés. Por ejemplo, si comparamos Apocalipsis capítulo 8, versículo 8 al 9, con Éxodo capítulo 7, versículo 20 al 21, hay una similitud en ambos juicios. ¿Quién lo lee? Éxodo 7, 20 y 21, para que lo veamos. Para que usted vea que la Biblia es tu propio intérprete. Vamos a ver, Éxodo 7, 20 y 21. Está ahí en pantalla para aquellos que puedan ver en la pantalla. Éxodo 7, 20 y 21. ¿Quién lo lee? Gloria a Dios. Andreina. Amén. Dele, Am- Darlene, dele. André, ¿vas a hacer la lectura? Léelo, Amén. Larry. Léelo. Ah, amén. Amén, pastor. Será leída en el nombre de Jesús. Dice así: y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. ¿Te das cuenta la similitud que hay en ambos pasajes en cuanto al juicio que se derrama sobre la tierra? Lo que cae en el mar durante el juicio de esta segunda trompeta es como una montaña ardiendo. No es que es una montaña, sino como una montaña ardiendo. Amén. Ahora, ¿qué es como una montaña ardiendo que cae del cielo? Bueno, es posible que Juan esté describiendo un meteorito cayendo desde los cielos. Si es así, un meteorito se precipita en el mar y tal vez una reacción química o simplemente porque Dios lo hace así, el agua se convierte prácticamente en sangre. ¿Te das cuenta?
es tan fuerte lo que cae del cielo que produce un cambio en el mar. Y debido a este cambio, una tercera parte de los seres que viven en el mar, es decir, de los peces que viven en el mar, una tercera parte de ellos muere. Y además, por el impacto que se supone que causa este meteorito, por decirlo así, una tercera parte de las naves es destruida. O sea, de las naves que están en el mar, los barcos, los submarinos, etcétera, etcétera. Una tercera parte de esas naves es destruida. Se han filmado muchas películas en Hollywood, se han hecho muchos documentales y han hecho varias películas que tratan de este tema, de un meteorito que cae desde el espacio hacia la Tierra y hace un impacto muy fuerte. Por ejemplo, hace algunos años se presentó una película llamada Impacto Profundo sobre ese meteorito y otra llamada Armagedón. Ambas películas fueron muy vendidas, se vendieron mucha taquilla de esas películas y siempre se ha hablado sobre el impacto que va a causar un día no muy lejano ese meteorito que en cualquier momento desciende desde los cielos. ¿Por qué? Porque obviamente Satanás está preparando a la gente porque él sabe que le queda muy poco tiempo. En cualquier momento aparece, ¿verdad? El deseado de todas las naciones y los juicios de Dios, ¿verdad? Van a comenzar a caer sobre la tierra según lo que plantea la bendita palabra de nuestro Dios. La tercera trompeta, vamos a ver la tercera trompeta, porque la primera cuatro trompetas tratan de ese daño que se le causa a la ecología en el mundo. Vamos a ver qué dice la palabra en Apocalipsis capítulo 8, versículo 10 y 11. La tercera trompeta, que básicamente es una estrella que cae ardiendo desde los cielos. Vamos a ver qué dice Apocalipsis capítulo 8, versículo 10 y 11. Alguien que lo lea, Apocalipsis capítulo 8, versículo 10 y 11. ¿Quién lo lee? Amén, pastor. Amén, amén. Apocalipsis 8, 10 y 11. 10 Versículo 10 y 11. y 11. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella, Angenjo, y la tercera. Sí, gloria a Dios. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Gloria a Dios. Se hicieron amargas. Entonces, algunos hoy en día quieren tomar esta trompeta simbólicamente diciendo que esta estrella, ajenjo, se refiere a Satanás. Sin embargo, si seguimos las reglas de estudio bíblico, la sana hermenéutica o la sana interpretación de la palabra de Dios, sabemos que debemos interpretar este pasaje literalmente hasta que sea imposible de hacerlo. Si tomamos, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 8, versículo 10 y 11, literalmente no es difícil de entender. Si lo tomamos de forma literal, no es difícil de entender. Entonces, podemos observar que cuando se toca la tercera trompeta, algo cae del cielo y ahora es una estrella ardiendo. Ahora, ¿qué será esta estrella ardiendo? Puede ser otro bólido o otro meteorito, pero su forma es distinta. Su forma es completamente diferente. No tiene la forma de una montaña,
sino que esta estrella es como una antorcha que cae del cielo, ¿eh? Es como una antorcha que comienza a descender desde el cielo. Es decir, que la imagen que tiene esta estrella es una imagen distinta a la montaña que cae ardiendo al mar. Esta estrella es completamente distinta porque es más larga que ancha. Así que no parece ser un meteorito, sino que parece ser otra cosa distinta, porque es más larga que ancha. Entonces, lo que sea que es, dice la palabra, que cae sobre la tierra y afecta la tercera parte del agua potable, convirtiéndola en ajenjo. Y si nosotros analizamos, el ajenjo es una planta que se usa para confeccionar bebidas amargas. Y cuando la estrella, que se llama ajenjo, cae sobre las aguas, algo acontece, algo sucede. Porque las aguas se convierten en ajenjo. O sea, las aguas se convierten en aguas amargas. Y cuando comparamos la escritura con la escritura, nosotros podemos observar que las aguas amargas son aguas venenosas. Las aguas amargas son aguas tóxicas. Y cuando la tercera trompeta es tocada, esa estrella ardiendo cae y afecta la tercera parte del agua potable del mundo entero, del mundo completo. Y si comparamos lo que dice Apocalipsis, capítulo 8, versículo 10 y 11, con lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 23 al 25, vamos a ver ahí una similitud en cuanto al juicio divino que cae en los tiempos finales. Vamos a ver qué dice Éxodo capítulo 15, versículo 23 hasta el 25. Lo voy a poner en pantalla para que lo lea. Éxodo 15 del 23 al 25. Gloria a Dios. Alguien que lo lea. Éxodo 15 del 23 al 25. Javier. En el nombre de Jesús. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Entonces, podemos observar que hay una similitud en estos versículos bíblicos con lo que dice Apocalipsis. Y esto es exactamente lo que vemos que sucede en este juicio de la tercera trompeta. Las aguas de ajenjo provocan la muerte de muchos hombres. Cuando esta tercera estrella cae sobre la tierra que afecta las aguas potables de la tierra, una gran parte, dice la palabra, la tercera parte de las aguas fueron afectadas con este juicio. Entonces, esto va a provocar la muerte de muchos hombres. La muerte de muchos hombres en virtud a lo que dice la misma palabra de Dios. Entonces, esta trompeta es el cumplimiento también de la profecía de Jeremías, en Jeremías capítulo 9, del 13 al 15, los hombres comerán comida de ajenjo y beberán agua que les causará la muerte. Eso estaba profetizado por el profeta Jeremías. Y esta profecía de Jeremías 9, del 13 al 15, se va a cumplir en los días apocalípticos, cuando esa tercera trompeta sea tocada. Vamos a ver qué dice Jeremías, capítulo 9, del 13 al 15, porque la Biblia es su propio intérprete. Vamos a ver qué dice Jeremías 9, del 13 al 15. Gloria a Dios. Alguien que lo lea. Jeremías 9, del 13 al 15. Gloria a Dios. ¿Quién lo lee? ¿Quién levanta la mano y lo lee? Está ahí en pantalla, está ahí en pantalla. Le he puesto todos estos textos en pantalla para que vean que la Biblia se interpreta ella misma.
Vamos a ver, Amén. Jeremías 9, del 13 al 15. Amén, amén. Sí. Palabra sea en el nombre de Jesús. Dice así: dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo, y les daré a beber aguas de hiel. ¿Te das Amén. cuenta? Porque el Señor hará tocar esa tercera trompeta durante este tiempo. Podemos observar que se van a manifestar algunas de las señales que menciona la palabra de Dios aquí, o si no todas ellas. Entonces, para entender esto, tenemos que regresar al primer siglo y la transición que tomó lugar también durante el ministerio de los apóstoles. Recuerde que en el libro de los Hechos, Dios le dio a los judíos una segunda oportunidad de aceptar a Jesús como su Mesías y así recibir el reino físico con el Señor reinando sobre el trono de David en Jerusalén. Entonces, puesto que los apóstoles, los nuevos mensajeros, estaban llevando un mensaje nuevo a los líderes del pueblo de Dios, o sea, a los líderes de Israel, el Señor le dio señales para confirmar su palabra o para confirmar su nuevo mensaje. Y dice la Biblia en Marcos 16:20 que ellos salieron predicando en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Entonces, durante el libro de los Hechos, especialmente la primera mitad de este libro, hasta el rechazo que toma lugar en el capítulo 7, vemos los dones del Espíritu Santo manifestándose como señal. Por ejemplo, comenzaron a hablar en nuevas lenguas, comenzaron a poner las manos sobre los enfermos, los cuales fueron sanados. Pedro fue muy específico acerca de este tiempo y de ese segundo ofrecimiento en esos días. Eran días de manifestaciones, eran días de gloria, eran días de unción. Amén. Sin embargo, Pedro entonces, cuando descendió el Espíritu Santo en el día del Pentecostés, sale predicando un mensaje diciendo, esto no están ebrios, sino que esto es lo dicho por el profeta Joel. Y luego menciona la frase aquellos días. Una frase la cual hace referencia a la tribulación que menciona la Biblia en Mateo también capítulo 24. ¿Y qué sucede? Que Pedro en su mensaje citó también, aparte de que citó Mateo 24, citó también Joel capítulo 2, versículo 28. Y esta profecía habla acerca de la tribulación, porque habla de los postreros días. Y entonces Pedro dice, citando a Joel 2:28, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Hechos 2, 17 al 18. Pero luego en Joel, capítulo 2, versículo 28 y 29, oye bien lo que la palabra dice. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días.
Entonces, si los judíos hubieran aceptado a Jesús, aquellos días de Hechos, desde los capítulos 1 hasta el capítulo 7, habrían formado parte de la tribulación y la iglesia no habría existido. Pero lamentablemente la palabra dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No le recibieron. De manera que quizá la Biblia hace referencia a aquellos días, hace referencia a los días de la tribulación. Dice que se manifestarán otra vez en los días de la tribulación, se manifestarán otra vez esas mismas señales que se manifestó en el primer siglo. Los enfermos serán sanados de una manera sobrenatural para que el evangelio en los tiempos de tribulación, escuche bien esto, lo misericordioso que es nuestro Dios, para que el evangelio en los tiempos de tribulación se expanda, porque el Señor le dará otra oportunidad al pueblo que esté perdido y que esté viviendo en los tiempos de la tribulación. Habrán manifestaciones como sucedieron en el primer siglo. Y esto servirá para comprobar el nuevo mensaje que Dios mandará a su pueblo a través de los mensajeros. Nota que Dios va a levantar un mensajero incluso con la misma unción que tenía Moisés. Imagínate. Y va a levantar otro mensajero con la misma unción que tenía Elías. Porque es que el pueblo judío es bien duro de corazón. Incluso el mismo Dios le dijo a Moisés, este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Déjame que yo baje y descienda y lo consuma. Y de ti voy a hacer otro pueblo. Voy a levantar otro pueblo de tu simiente. Y Moisés intercedió, dijo, no, 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 Señor. No, no lo borre del todo de la faz de la tierra. Porque ¿qué dirán esas naciones enemigas de nosotros y enemigas de ti? Dirán entonces que tú no traíste a este desierto para eliminarnos y se burlarán de nosotros. No lo hagan de esa forma. O sea, Moisés se convirtió en un intercesor ante los ojos de Dios para que Dios no eliminara al pueblo de Israel porque era un pueblo rebelde y era un pueblo de dura cerviz. Amén. Gloria a Dios, pero Dios sigue mostrando su amor y mostrando su misericordia. A pesar de que esos juicios están cayendo, Dios en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, estará haciendo su trabajo aquí en la tierra con aquellas personas que se queden, ¿verdad? Para esos tiempos, que se queden. Entonces, tomando en cuenta todo esto, tomando en cuenta todo este asunto, se vuelve importante cuando nosotros observamos que hay una parte que la palabra lo señala como un remanente fiel, hay un remanente fiel de los judíos que va a recibir agua, pero un agua limpia, un agua que mete mezclada con ajenjo, ¿eh? Va a recibir agua de forma sobrenatural en el desierto, exactamente como Moisés proveyó agua de la roca para Israel después del éxodo en Egipto. Nota que las aguas eran amargas y Dios le dio estrategia a Moisés para que esas aguas amargas se endulzaran de manera sobrenatural. Y esa historia se volverá a repetir en los días de la tribulación, cuando esos juicios sean desatados. El Señor va a proveer agua a sus escogidos, a ese remanente fiel que escuchó el mensaje y que no ignoró el tiempo de la visitación de Dios, ¿verdad? Que no ignoró ese tiempo de visitación de Dios. El Señor le va a proveer agua de la roca para Israel, tal y como lo hizo antiguamente. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 12:14 para comprobar todo esto. Alguien que lo lea, por favor, Apocalipsis 12:14. Apocalipsis 12:14. Lo puse en pantalla ahí para que lo leamos, para que lo lean, lo leamos todos. Apocalipsis 12:14. ¿Quién lo lee? Amén. Sí. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. ¿Te das cuenta? Mira, por un lado podemos observar
este remanente fiel que estará ahí escondiéndose en el desierto, en un lugar específico, donde será sustentada la iglesia, ese remanente fiel será sustentado por un tiempo y la mitad de un tiempo, es decir, por 3 años y medio. Sin embargo, el reto de este remanente fiel estará viviendo en el mundo, porque aquí habla en Apocalipsis 12:14 de un pequeño remanente que estará específicamente y geográficamente en Israel. Pero habrá otra parte de ese remanente que estará en el mundo, luchando contra el control del anticristo y sufriendo todo tipo de persecución, porque el anticristo estará en su buena y estará persiguiendo a muchísima gente aquí en la tierra. Amén. Ahora mira lo que dice el 17, Apocalipsis 12:17. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, muchos de esos judíos y de ese pueblo que forma parte del remanente va a sobrevivir de manera sobrenatural a esa tercera trompeta. Dios guardará a ese pueblo de la ira que vendrá. O sea, yo, según la palabra, cuando esa tercera trompeta sea tocada, la tercera parte de las aguas se convertirán en aguas amargas, aguas mortíferas, se convertirán en ajenjo. Entonces, ¿cómo ese remanente va a sobrevivir bebiendo aguas mortíferas? ¿Acaso Dios le va a proveer agua? Amén. ¿Acaso Dios le dará a esos mensajeros o apóstoles de esa época capacidades sobrenaturales para esquivar esa ira o esos juicios que vendrán? Ahora, fíjate bien en lo que dice, por ejemplo, en Marcos 16, del 15 al 18. En Marcos 16, del 15 al 18 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. De manera que de manera sobrenatural, ese remanente que estará viviendo en los días en que esa tercera trompeta se toque, va a sobrevivir de una manera sobrenatural. Porque esa tercera trompeta específicamente daña las aguas potables. Esas aguas potables, una gran parte, dice la palabra, una tercera parte de las aguas serán afectadas por ese juicio. Y muchos van a morir cuando tomen de esa agua. Pero hay un remanente que se va a preservar, según lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿de qué manera lo hará? Bueno, solamente Dios sabe de qué forma lo hará. Simplemente menciono aquí Marcos 16, del 15 al 18, para que entendamos por la Biblia que lo que sucedió en el siglo I, donde muchos misioneros, ¿verdad? Fueron perseguidos y a muchos de ellos el Señor lo liberó y lo libró de cierto tipo de tragedia, porque dice la palabra, tomarán en las manos serpientes, no le hará daño, tomarán cosas mortíferas, beberán cosas mortíferas y no le hará daño. Solo los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso me da a entender que Dios, si lo hizo en el pasado, también lo puede hacer en el futuro
preservando la vida de sus hijos en los tiempos apocalípticos, de los que se queden allí y sean restaurados. La cuarta trompeta, y es la última trompeta que vamos a estudiar por hoy. Son 7 trompetas, pero hoy vamos a estudiar nada más 4 trompetas. En la próxima enseñanza vamos a estudiar las otras 3 trompetas, porque son 7 en total. La cuarta trompeta, cuando se toca, se produce una oscuridad en toda la tierra. Vamos a ver qué dice Apocalipsis, capítulo 8, versículo 12 y 13. Apocalipsis 8, versículo 12 y 13. ¿Quién lo lee? Ahí está en pantalla. Apocalipsis 8, 12 y 13. Gloria a Dios. Alguien que no haya leído, que lo lea. Alguien que no haya leído, que lo lea. Por favor. Apocalipsis 8, 12 y 13. Gloria a Dios. ¿Quién lo lee? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Lo leemos, pastor? Peña, ¿puede dar Peña? Dale. Gloria a Dios. Bueno, Yo quiero que lo lea, quiero que lo lea alguien que me haya leído, ok, alguien sí. que me haya leído. Hay mucha gente tímida ahí. Gloria a Dios. Fluye. Alguien que me haya leído, alguien que me haya leído. Aleluya. Hola, Hola, buenas noches. bendiciones, buenas noches. ¿Quién me habla? Alba, Amén, la palabra se lee en el nombre del Padre. amén. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día. Asimismo, de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! He aquí, el día de Jehová viene terrible, y de la indignación y ardor de No, la ira. solamente hasta el 13. Ok, Gracias. perdón. Amén, gracias. Dios te bendiga mucho. Amén. Entonces, antes de la segunda venida, durante la gran tribulación, dice ese pasaje que habrá oscuridad. Y también el profeta Isaías profetizó sobre este mismo asunto en Isaías 13, del 9 al 11. Alguien que también lo lea, Isaías 13, del 9 al 11, para que vea la similitud que hay entre un pasaje y otro, para que vea que la Biblia es su propio intérprete. Isaías 13, del 9 al 11 dice: He aquí el día de Jehová viene. ¿Te das cuenta que el día de Jehová es una expresión de juicio? Viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. De manera que podemos observar que el profeta Isaías dice que cuando el día de Jehová, o sea, la segunda venida de Cristo, cuando ese día venga, que es justo antes de esa segunda venida, durante la gran tribulación, dice que habrá una oscuridad sobrenatural en la tierra. ¿Te das cuenta? Porque las estrellas de los cielos y sus luceros, dice Isaías, no darán su luz,
y el sol se oscurecerá al nacer. De manera que cuando ese día grande y terrible llegue, se va a producir esa oscuridad. Pero también Joel, el profeta, habló lo mismo. También había hablado sobre esto. Habla sobre esa oscuridad antes de la venida gloriosa del Mesías, del Masaya. En Joel 2:31 dice, el sol se convertirá en tinieblas, dice Joel el profeta, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Ya podemos observar que hay dos profetas más, aparte del libro de Apocalipsis, que hablan sobre lo mismo. Isaías habla de esa oscuridad y el profeta Joel habla también de esa oscuridad. Y durante este juicio de la cuarta trompeta, la oscuridad es parcial porque solo se corta una tercera parte de la luz, según Apocalipsis 8:12. Entonces hay que distinguir este fenómeno de la oscuridad total que sucede en la segunda venida. Son dos manifestaciones o días diferentes. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 6:12 y 13, para que vea que son dos días diferentes. Dice Apocalipsis 6:12 y 13, miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como de sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos, cuando es sacudida por un fuerte viento. Nota que el versículo 13 de Apocalipsis, capítulo 8, contiene una amenaza o un aviso de las últimas tres trompetas. Dice que un ángel sale volando y ese ángel dice, ¡ay! 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 ¡Ay de los moradores de la tierra! Porque vienen los juicios de Jehová, refiriéndose a las siguientes trompetas. Y entonces en este versículo 13 podemos observar una buena lección sobre la importancia de las palabras de la escritura. Fíjense una vez más que el versículo 13 arriba contesta esa pregunta. ¿Qué o quién oye Juan? ¿A quién oye Juan? ¿Qué es lo que oye Juan? El versículo dice que él oye un ángel. La palabra que la escritura usa es la palabra ángel. Un ángel. Y si leemos este versículo en una nueva versión, por ejemplo, en la versión Dios habla hoy, podemos observar lo que este versículo dice. Dice, luego miré y oí un águila que volaba en medio del cielo y decía con fuerte voz, ay, ay, ay de los habitantes de la tierra, cuando suenen las trompetas que van a tocar los otros tres ángeles. Apocalipsis 8:13, Dios habla hoy. Ahora, si usted lo lee también en la nueva versión internacional, dice la palabra en la nueva versión internacional, mientras observaba, oí un águila que volaba en medio del cielo y decía con voz fuerte, ay, ay, ay de los habitantes de la tierra a causa de los toques de trompeta que los otros tres ángeles están a punto de tocar, Apocalipsis 8:13. Entonces, cuando alguien dice que no es importante la versión que usted usa de la Biblia, cuando alguien le dice eso, no te está diciendo la verdad completa, porque hay versiones, hay traducciones de la Biblia que muchas veces te alejan de la verdad escritural. Tú ves, el mensaje no es el mismo. Por eso es importante uno siempre irse a las fuentes originales, porque hay traducciones y hay versiones de la Biblia que muchas veces alteran el texto bíblico en cuanto a lo que es el mensaje que se comunica. Entonces, aquí hay una confusión, porque la Dios habla hoy, habla de un águila que sale volando y diciendo ay, 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 ay. Y también la nueva versión internacional habla de un águila. Entonces la pregunta ¿es un ángel o es un águila? Entonces la gente a veces entra en ciertas dudas. Y la palabra misma dice en Génesis 3:1
Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todos los árboles que están en el huerto. Entonces, hay personas que lamentablemente tergiversan el texto de la palabra de Dios. Y hay traducciones que hacen lo mismo, te alejan de la verdad escritural. Porque ahora mismo hay una confusión en esos dos versículos bíblicos. O es un águila o es un ángel. O es un águila o es un ángel que sale volando. Un ángel sale volando, dice la palabra de Dios. Y dice, ay de los moradores de la tierra, por lo que vienen los días del juicio. Hay tres ayes de ese ángel. El ángel dice, ay. Esto significa lo que viene es grande. Los próximos juicios que vienen son muy severos. Son juicios sobremanera severos. Porque el primer ay habla de la salida de las criaturas espantosas del pozo del abismo. Y estas criaturas espantosas que salen del pozo del abismo salen para atormentar a los hombres por 5 meses. Y el segundo ay se trata de los 4 demonios que se desatan y matan una tercera parte de los hombres. Y el tercer ay es la segunda venida de Cristo. Viene con todos los ejércitos celestiales para tomar control del reino y destruir a todos los impíos. Y estas son las siguientes 3 trompetas que vamos a analizar en la próxima enseñanza. Porque no quise dar esta enseñanza muy larga, vamos a tener una segunda parte de este estudio de las 7 trompetas y hoy solamente hemos analizado las primeras 4 trompetas. La quinta trompeta, a partir de la quinta trompeta, vamos a analizarla en el siguiente estudio, en la parte 2 de este estudio. Vamos a hablar de la quinta trompeta, que habla de las langostas demoníacas que salen del abismo. También vamos a hablar de la sexta trompeta y también vamos a hablar de la séptima trompeta. Pero por hoy solamente quise analizar estas 3 trompetas. Bendito sea el Señor. Estas 4 trompetas que hablan acerca de esos juicios que van a caer en los tiempos apocalípticos. Porque el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, en el cual los cielos se van a conmover. Los cielos se van a conmover. Será un día grande, será un día espantoso. El día grande de Jehová, lo dice la palabra de Dios. Nota que estas primeras 4 trompetas que nosotros analizamos hoy y comparamos esas trompetas con otros pasajes de las Escrituras, afectan específicamente la ecología. Y obviamente esto afecta a los hombres de forma directa. Por eso hay que tratar de uno predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, porque lo que viene, hermanos, será espantoso. Porque Dios hará justicia. Con ira y con furor Dios hará venganza sobre las naciones que no le obedezcan. La ira de Dios en cualquier momento se desata sobre la faz de la tierra. Pero los hijos de Dios, importantísimo esta palabra, los hijos de Dios, nosotros que somos hijos de Dios, nosotros que hemos nacido del agua y del espíritu, seremos librados.
Porque la palabra de Dios establece que la iglesia actual, la que ha sido lavada con la sangre de Cristo, no está esperando esos días de juicio, está esperando el arrebatamiento. En cualquier momento la iglesia es raptada. En cualquier momento la iglesia es arrebatada. Es tomada con violencia, dice la palabra, tomada por la fuerza para ser preservada. En cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará en la trompeta, dice la palabra, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estar siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados los unos para con los otros con estas palabras. La Biblia no se equivoca. Nosotros seremos preservados, seremos arrebatados antes de que estos juicios comiencen a caer sobre la tierra. Porque el libro de Apocalipsis menciona de forma precisa 4 relatos sobre los mismos acontecimientos. 4 relatos diferentes, con diferentes detalles sobre los mismos acontecimientos apocalípticos que van a caer sobre la tierra. A mí no me gustaría estar ahí. Yo sé que a ninguno de nosotros nos gustaría estar ahí, ni estaremos ahí, porque hemos nacido del agua y del espíritu. Y los que han nacido del agua y del espíritu no le verán la cara al anticristo y serán librados de ese día de ira que vendrá sobre todas las naciones. Porque con ira y con furor hará Dios venganza sobre todas esas naciones. Así lo dice la palabra de Dios. Por eso la misma palabra dice que tenemos que retener lo que tenemos. Tenemos que vivir conforme a su voluntad y conforme a su gracia. Y tenemos que compartir esa gracia con otros. Esa bendición que hemos recibido de parte de Dios, esa salvación tan grande, la tenemos que compartir con otros. Tenemos que anunciarle a otros lo que el Señor Jesucristo ha hecho con nosotros. No podemos callarnos. No podemos callarnos. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a entrar ahora a esta sesión de preguntas. Gloria a Dios. Vamos a, si hay alguna inquietud o pregunta, este es el momento de hacer las preguntas, las inquietudes. Gloria a Dios. Estamos aquí para ayudarle con sus inquietudes y con sus preguntas. Bendito sea el Señor. Yo sé que estos estudios sobre las 7 trompetas no son tan complicados si sabemos colocar los versículos, porque la palabra de Dios se interpreta ella misma. Si sabemos colocar y buscar los versículos, pues lo vamos a entender de forma precisa. Y estas 4 trompetas lo que hablan acerca son de los juicios de Dios, juicios que van a afectar la ecología, la flora, la fauna, el ecosistema, el medio ambiente. Son unos juicios que van a afectar la tierra muy fuertemente, por la maldad de los hombres, por la desobediencia, por la dureza de corazón. Eso va a pasar. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta? Pueden abrir sus micrófonos, por favor, y hacer sus preguntas. Amén. Aleluya. Están mudo ahora. ¿Eh? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Este es el momento. Dios bendiga a Javier, Dios bendiga a Andreina, Dios bendiga a la pastora Grisel, Dios bendiga a Romilda, Israel, Darling. Amén. A Efraín, a Sardia, a Natalia, a Charo. Gloria a Dios. A María Rodríguez.
Que Dios le bendiga. Dios bendiga a todos, a Josía, a Kenia. Lo que no menciono es que aparecen aquí sin nombre. Sus dispositivos aparecen sin los nombres, solamente iPhone, dice, Dios bendiga a iPhone y a Xiaomi. Xiaomi, no sé quiénes son esas personas. Dios le bendiga a todos, de todas formas, que la paz de Dios esté reposando sobre sus vidas. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿No hay inquietudes sobre Apocalipsis? Amén. Gloria a Dios. Todo está claro. Romilda levantó su mano. Dios te bendiga, Romilda. Sí. Amén, pastor. Realmente es Alexander que está oyendo un poquito, llegó un poco tarde Ah, ok. y escuché desde el dispositivo de Romy. Pero digo yo, pastor, una forma de verlo, este ángel o esta águila que aparece con el aire, ¿no? Eh, digo, podría ser, y corríjame usted, una forma de verlo, porque cuando la Biblia habla acerca de un águila, eh, eso es símbolo también de profecía, de un profeta. Eh, y al igual está cuando habla la palabra ángel, también habla, es la palabra ángel, lo que quiere decir mensajero. Estos dos capítulos o estas dos interpretaciones no podrían aludir a un portavoz de Dios que trae la palabra de Dios aquí en la tierra. Sí, sí. Lo No que podría pasa, ser. no es un asunto de interpretación, sino de traducción. Ok, A veces algunas versiones se alejan de la verdad escritural. Por eso siempre es bueno uno irse a la hora de estudiar un versículo. Siempre yo recomiendo que estudien diferentes versiones de la palabra, ¿tú ves? Para tener una mejor comprensión sobre el texto en cuestión. Porque, por ejemplo, ahí hay tres versiones diferentes. La Reina Valera, Dios habla hoy y la nueva versión internacional. ¿Te das cuenta? Entonces, una se refiere al ángel que salió volando a dar un mensaje y otra se refiere a un águila que salió volando. ¿Te das cuenta? Aunque en la explicación coincida, pero son dos traducciones completamente distintas. Y si el estudiante no domina bien una exégesis, entonces puede confundirse y puede confundir a su audiencia. Puede ser también específicamente con otros casos que se dan en la Biblia de forma particular, no específicamente solamente de este caso. Por eso siempre es bueno uno interpretar la misma palabra con la palabra. La Biblia es su propio intérprete. ¿Alguien más? Gloria a Dios. Bueno, si no hay más inquietudes, más preguntas sobre este tema, hemos concluido la primera parte de esta enseñanza. Ya en la próxima enseñanza sobre Apocalipsis vamos a hablar sobre la quinta trompeta, la sexta y la séptima. Así que muchas bendiciones para todos y todas. Que tengan una feliz noche y sean todos bendecidos en el Señor. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones a todos y a todas. Feliz noche. Amén, pastor. Gracias. Buenas noches. Amén, amén, amén. Bendiciones. Amén, bendiciones. Bendiciones a todos. Descansen, descansen. Hay mucha gente Amén. cansada ahí. Bendiciones a todos. Hay mucha gente que está cansada. Tienen que descansar. Descansar, duerman bien. Dios les bendiga. Bendiciones a todos, a todas. La paz de Dios sobre sus vidas. Amén. Gracias, Amén. Padre, de lucha. Amén. Amén. Bendiciones.